Graças a Deus por ter nosso irmão William, e Deus nos abençoará através da sua santa palavra. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Aquí en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche. Para mim é uma bênção grande estar com vocês nesta noite. Para darles testimonio Para testificar-lhes del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, el cual no puede fallar en sus promesas. o qual não pode falhar em suas promessas. Él nunca ha fallado Ele nunca falhou y no fallará para este tiempo en que vivimos. e não falhará nesse tempo em que vivemos. Sus promesas As suas promessas que Él ha dado por sus profetas que Ele deu através de seus profetas para este tiempo final. para este tempo final. Quiero leer Quero ler en San Mateo 24, verso 30 en adelante, em São Mateus, capítulo 24, do verso 30 em diante, donde nos dice así: aonde nos diz assim: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, e todas as tribos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. De la higuera aprended la parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabéis que el verano está cerca. sabeis que está próximo o verão. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Dios no falla en sus promesas. Deus não falha em suas promessas. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Podem sentar-se, queiram pela vontade. Como Dios ha dicho por medio de sus profetas, Como Deus disse através de seus profetas, así es que Él siempre ha hecho, assim sempre ele fez. porque no hará del Señor Jehová, Porque não fará nada o Senhor Jeová, sin que revele primero sem que primeiro revele sus secretos a sus siervos los profetas. os seus segredos aos seus servos os profetas. Las cosas que tienen que suceder As coisas que têm que suceder están aquí escritas estão aqui escritas en la Biblia, la palabra de Dios. na Bíblia, na palavra de Deus. Han sido dadas por los profetas de Dios Foram dadas pelos profetas de Deus a la raza humana à raça humana, en la Biblia na Bíblia, que nosotros tenemos. que nós temos. Por eso ustedes encontrarán Por isso, vocês encontrarão que la venida de Cristo 2000 años atrás que a vinda de Cristo há 2000 anos atrás fue de acuerdo a la Escritura, foi de acordo à Escritura, como los profetas de Dios habían dicho como os profetas de Deus disseram que vendría el Mesías. que o Messias viria. Por ejemplo, Por exemplo, tenemos la promesa temos a promessa en el Génesis, em Gênesis, capítulo 3, no capítulo 3, verso 15, no verso 15, donde Dios, hablando onde Deus falando acerca de la venida del Mesías, com relação à vinda do Messias, nos dice así. nos diz assim. Vamos a leer capítulo 3, verso 14 al 15 del Génesis.
Leemos no capítulo 3, do verso 14 ao 15 do Gênesis. Esto fue Isso foi cuando Dios juzgó a la serpiente, quando Deus julgou a serpente, la cual engañó a Eva. a qual enganou Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Então Jeová Deus disse à serpente: por cuanto esto hiciste, por quanto fizeste isso, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Antes de esta maldición que Dios le echó a la serpiente, Antes de Deus lançar essa maldição na serpente, la serpiente a serpente caminaba erecta, caminhava de forma ereta, hablaba, falava, razonaba, arrazoava, era muy inteligente era muito inteligente y era el animal más astuto de todos. e era o mais astuto de todos os animais, Y era el animal e era o animal que estaba entre los demás, entre el chimpancé y el ser humano. e era o animal que estava entre o chimpanzé e o ser humano. Pues el chimpancé Pois o chimpanzé no habla, não fala, no razona, não arrazoa, ni es astuto e nem é astuto como lo era la serpiente. como a serpente era. Ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando. Este é o elo perdido que a ciência está procurando. Pero por causa de la maldición que Dios le echó, Mas, por causa da maldição que Deus lançou sobre ela, perdió su forma física ela perdeu a sua forma física y perdió e perdeu su habla a sua fala y perdió todas esas cualidades e perdeu todas as qualidades que tenía antes. que tinha anteriormente. Ahora, Agora, la ciencia a ciência ha descubierto descobriu muchos seres muitos seres muertos, mortos, han sacado sus esqueletos enterraram seus esqueletos y dicen, e dizem, así era el ser humano antes. assim era o ser humano antes. Pero antes de Adán, Mas antes de Adão, esos seres que han encontrado, esses seres que eles encontraram, que dicen que era de 10.000 o 20.000 o 1.000.000 de años atrás, e eles dizem que era de 10.000, 20.000, 1 milhão de anos atrás, no son otra cosa, não são outra coisa sino cuerpos senão corpos de esa raza de la serpiente desta raça da serpente que existió, que existiu, pero fue maldita por Dios. mas que foi amaldiçoada por Deus. Y esa maldición cayó E esta maldição caiu sobre esa raza sobre esta raça animal que era muy parecida al ser humano, que era muito parecida com o ser humano. más alta que el ser humano, Era mais alta do que o ser humano. y por eso E por isso es que encontramos encontramos que hubo gigantes en la tierra. que houveram gigantes na Terra. Ahora Agora, encontramos encontramos que ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, que este é o elo perdido que a ciência está procurando, pero no lo encuentra mas não o encontra, porque en la actualidad porque atualmente esa raza animal, esta raça animal, al ser maldita, ao ser amaldiçoada, dejó de caminar deixou de caminhar como caminaba antes. como caminhava anteriormente. Ahora miren lo que continúa diciendo aquí: Agora vejam o que continua dizendo aqui. y pondré enemistad entre ti y la mujer, E porém inimizade entre ti e a mulher, y entre la simiente y entre tu simiente y la simiente suya. e entre a tua semente e a sua semente. La simiente de la mujer, A semente da mulher, pues es un hijo, pois é filho, porque así como nosotros porque assim como nós somos simientes de nuestros padres, somos sementes de nossos o pais, sea, hijos de nuestros padres, ou seja, filhos de nossos pais, así assim como el fruto de los árboles como a fruta das árvores es la simiente de los árboles, é a semente das árvores, se reproducen reproduzem-se en esos frutos. nessas frutas, Y nuestros padres e os nossos pais se reproducen, reproduzem, y el fruto de la reproducción, e o fruto da reprodução, pues somos nosotros. pois somos nós.
Ahora, Agora, la mujer a mulher tendría descendencia teria descendência y la serpiente e a serpente también. também. Por eso dice, Por isso diz, y pondré enemistad entre ti y la mujer, e porém inimizade entre ti e a mulher, y entre tu simiente y la simiente suya. e entre a tua semente e a sua semente. Esto te herirá en la cabeza Esta te ferirá a cabeça, y tú le herirás en el calcañar. e tu lhe ferirás o calcanhar. La simiente de la mujer, A semente da mulher, vean ustedes, vejam, era Cristo, era Cristo, el cual está siendo prometido aquí. o qual está sendo prometido aqui. La mujer de sí misma A mulher de si mesma no tiene simiente. não tem semente. Recibe la simiente del hombre Ela recebe a semente do homem y luego e logo puede tener hijos. pode ter filho. Ahora, Agora, la mujer tendría un hijo a mulher teria um filho sin necesidad sem necessidade de estar con un hombre, de estar com um homem, y esto se cumplió e isso cumpriu-se en Jesucristo, em Jesus el Cristo, cual vino por creación divina, o qual veio por criação divina, sin necesidad sem a necessidade de la unión de un hombre da união de um homem con María. com Maria. Por eso ella preguntó Por isso ela perguntou al arcángel Gabriel, ao arcanjo Gabriel, ¿cómo puede ser hecho esto? como poderá isso ser Pues feito? yo no conozco varón. Pois eu não conheço varão. Y el arcángel Gabriel le dijo E o arcanjo Gabriel disse-lhe que el Espíritu Santo vendría, que o Espírito Santo viria, la virtud de Dios vendría viria a virtude de y Deus, haría sombra sobre ella, e faria sombra sobre y ela. así sería E assim seria que ella tendría un hijo. que ela teria um filho. Ahora, Agora, esto fue por creación divina. isso foi por criação divina. Fue Dios el que creó en el vientre de María Foi Deus quem criou no ventre de Maria esta célula de vida, esta célula de vida, la cual se multiplicó, a qual multiplicou célula sobre célula, célula sobre y célula, formó el cuerpo de Jesús. e formou o corpo de Jesus. Por eso vino sin pecado, Por isso veio sem pecado, porque vino porque veio por creación de Dios. através da criação de Deus. Y en la cruz del Calvario E na cruz do Calvário encontramos encontramos que Cristo fue herido que Cristo foi ferido en sus talones y tobillos, em seus por ese lugar, en sus pies y en sus manos, en sus pies y en sus manos, pés e suas mãos, cumpliéndose así cumprindo-se assim la herida a ferida, que recibiría e ele receberia en el calcañar. no calcanhar. Pero del hijo de la simiente, de la simiente de la mujer dice Mas o filho da semente da mulher diz que la simiente de la mujer que a semente da mulher herirá ferirá en la cabeza na cabeça a la serpiente a serpente y a su simiente. e a sua semente. Y ahora E agora encontramos encontramos que eso es una profecía que essa é uma profecia relacionada relacionada a los eventos aos eventos de la venida de Cristo. da vida de Cristo. Y ahora encontramos E agora encontramos que esa promesa que esta promessa de la venida de la simiente de la mujer da vida da semente da mulher se cumplió cumpriu-se en Jesucristo, em Jesus Cristo, el cual vino a la tierra o qual veio a por medio de una mujer. através de uma mulher. Por eso el profeta Isaías Por isso, o profeta Isaías recibió más luz acerca de esa promesa, recebeu maior luz com relação a essa y promessa. en el capítulo 7, E no capítulo 7, verso 14, no verso 14, nos dice así: nos diz assim: por tanto, el mismo Señor os dará señal. portanto, o mesmo Senhor vos dará sinal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, y llamará su nombre Emanuel. e chamará o seu nome Emanuel, Emanuel significa Dios con nosotros. Deus conosco. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esa virgen que essa Virgem, o la mujer ou a mulher, que tendría una simiente que teria uma semente, sería una virgen. seria uma Virgem. Aquí el profeta Aqui o profeta trajo la misma profecía trouxe a mesma del profecia Génesis capítulo 3 verso 15 do Gênesis, capítulo 3, verso 15, con más luz, com maior, porque ya estaba más cerca el tiempo para el cumplimiento de ella. porque o tempo para o cumprimento dela estava mais próximo. Y a medida que se va acercando el tiempo del cumplimiento de una promesa divina, E à medida que o tempo vai se aproximando do tempo do cumprimento de uma promessa divina, Dios Deus
va dando más luz vai dando maior luz a través de sus profetas. através dos seus profetas, Porque le va mostrando a sus profetas porque vai mostrando aos seus profetas lo que Dios hará. o que Deus fará. Y eso que hará E isso que fará es lo que Él ha prometido. é o que ele prometeu. Porque Él no puede fallar en sus promesas. Porque ele não pode falhar em suas promessas. Cuando nació Cristo en Belén de Judea, Quando Cristo nasceu em Belém da Judéia, allí estaba cumpliendo lá estava cumprida la promesa a promessa de la simiente de la mujer. da semente da mulher, Naciendo por medio de una mujer, nascendo através de uma mulher, el Mesías. o Messias. Y tenía que nacer en Belén de Judea. E tinha que nascer em Belém da Por medio Judéia, del profeta Miqueas, capítulo 5, através do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, verso 2, nos dice nos que diz tiene que ser de Belén de Judea. que tem que ser de Belém da Judéia. Y por eso, E por isso, cuando los magos llegaron a Jerusalén, quando os magos chegaram em Jerusalém, buscando el Mesías, procurando o Messias, el rey o rei Herodes Herodes quiso saber quis saber, acerca de la venida del Mesías, com relação à vinda do Messias, del rey de Israel, do rei de Israel, para matarlo, para matá-lo, para que así para que assim el reino de Herodes o reino de Herodes continuara. continuasse. Ahora Agora, veamos vejamos en San Mateo, em São Mateus, donde nos dice, aonde nos diz, vamos a ver aquí, vejamos aqui, San Mateo nos habla de la venida del Mesías, em São Mateus nos fala da en el capítulo 2, no capítulo 2, y nos dice, e nos diz, cuando Jesús nació en Belén de Judea, sendo nascido Jesus em Belém da Judéia, en días del rey Herodes, no tempo do rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, diciendo, dizendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? onde está aquele que ha nascido o rei dos judeus? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Convocados todos los principales sacerdotes y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ellos le dijeron, E eles lhe disseram, en Belén de Judea, em Belém de Judéia, porque así es escrito por el profeta. porque assim está escrito pelo profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, E tu, Belém, terra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti saldrá un guiador porque de ti sairá o guia que apacentará a mi pueblo Israel. que há de apacentar o meu povo de Israel. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que la primera venida del Mesías que a primeira vinda do Messias tenía que ser de acuerdo a la palabra, teria que ser de acordo à palavra, a las promesas divinas às promessas correspondientes correspondentes a la primera venida del à Mesías. primeira vinda do Y Messias. esas promesas E essas promessas estaban aquí en la Biblia, estavam aqui na en el Bíblia, Antiguo no Testamento, Antigo Testamento, las cuales se cumplieron as quais cumpriram-se en el nacimiento de Jesús. no nascimento de Jesus. Ahora en el cielo apareció una señal. Agora no céu apareceu um sinal. Los magos dijeron, Os magos disseram, su estrella hemos visto en el oriente vimos a sua estrela no Oriente y hemos venido a adorarlo. e viemos adorá-lo. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento decía que de Jacob saldría una estrella. dizia que de Jacó sairia uma estrela. Y esa estrella E essa estrela, en el cielo no céu, estaba representando al Mesías. estava representando o Los Messias. magos vieron la señal en el cielo Os magos viram o sinal no céu de la primera venida del Mesías. da primeira vinda do Messias. Y llegaron hasta Jerusalén E chegaram a Jerusalém, buscando al rey de los judíos procurando o rei dos que judeus había nacido. que nascera. El rey Herodes O rei Herodes le preguntó a los magos perguntou aos magos, cuánto tiempo hacía que habían visto esa estrella aparecer en el cielo. quanto tempo eles tinham visto essa estrela aparecer no céu? Ellos le dieron la información E eles o informaram
Y eran unos 2 años aproximadamente Eram aproximadamente por os 2 anos que estaba apareciendo esa estrella. que essa estrela estava aparecendo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que cuando Dios hace una cosa aquí en la tierra, que quando Deus faz uma coisa aqui na terra, es conforme a como Él ha prometido en su palabra. é conforme Ele prometeu em sua palavra. Porque los cielos y la tierra pasarán, Porque os céus e a terra passarão, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. mas a minha palavra não passará. Se tiene que cumplir en el tiempo correspondiente. Tem que cumprir no tempo correspondente. No puede pasar ese tiempo Esse tempo não pode passar. sin que se cumplan esas promesas. Sem que essas promessas, No puede pasar esa generación essa geração não pode, para la cual ha sido prometida alguna cosa de parte de Dios. para a qual foi prometida algo da parte de Deus. Y aquella generación E aquela geração tenía la promesa tinha a promessa de la primera venida del Mesías. da primeira vinda do Messias. Y tenía que cumplirse E tinha que cumprir conforme a la Escritura. conforme a Escritura. No puede Dios cumplir una cosa Deus não pode cumprir uma o hacer una cosa en este planeta Tierra ou fazer alguma coisa nesse planeta Terra que no sea de acuerdo a la Escritura. que não seja de acordo à Escritura. Porque la Escritura Porque a es Escritura lo que Dios ha dicho que Él hará. é o que Deus disse que Ele fará. Se lo ha revelado O revelou a sus siervos los profetas. aos seus servos, os profetas. Y no hará del Señor Jehová E não fará nada o Senhor Jeová sin que antes revele sem que antes sus revele secretos os seus a sus segredos siervos los profetas. a seus servos, os profetas. Por eso, Por isso, lo que estaba sucediendo con el nacimiento de Jesús o que estava sucedendo com o nascimento de Jesus podía ser encontrado en las Escrituras, podia ser encontrado nas Escrituras, que es la palabra de Dios. que é a palavra de Deus. Estaba prometida la venida del Mesías, A vinda do Messias estaba prometida la aparición de una estrella, estava prometida a aparição de uma estrela. y esa era E essa era la señal o sinal de que el Mesías ya estaba en la tierra. de que o Messias já estava na terra. Pero miren ustedes una cosa, Mas vejam vocês uma coisa, el rey no sabía que estaba en la tierra, o rei não sabia que ele estava na o sea, el rey Herodes, ou seja, o rei Herodes, tampoco el sumo sacerdote lo sabía, e tampouco o sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, o líder máximo da religião evangélica, el que tenía las Escrituras, aquele que tinha as Escrituras, juntamente con los sacerdotes de aquel tiempo, juntamente com o sacerdote, y que sabía e que sabia que Dios había prometido que Deus prometera la venida del Mesías, a vinda do la Messias, venida del rey de Israel, a vinda do rei de Israel, pero no sabían mas não sabiam que ya estaba cumplida su venida. que a sua vinda já estava cumprida. El líder máximo O líder máximo de la religión del judaísmo da religião judaica no sabía nada não sabia nada con relación com relação al cumplimiento ao cumprimento de la venida del Mesías. da vinda do Messias. ¿Cómo será para el día postrero? E como será no último dia? Con los grandes líderes religiosos de las diferentes religiones y sectas religiosas, Com os líderes religiosos das seitas religiosas e das diversas seitas, pasará lo mismo. acontecerá o mesmo? Se cumplirá la promesa de la segunda venida de Cristo y no lo sabrán ellos. Cumprir-se-á a promessa da segunda vinda de Cristo e eles não saberão? El sumo sacerdote no lo sabía. O sumo sacerdote não sabia. No entendía el cumplimiento de esa promesa. Não entendia o cumprimento dessa E aún. promessa. E mesmo Cuando Cristo quando Cristo ya había comenzado su ministerio, já tinha começado o seu ministério, teniendo cerca de 30 años, tendo cerca de edad, 30 anos de idade, tampoco reconoció el cumplimiento de la venida del Mesías. tampouco reconheceu o cumprimento da vinda do Messias. Y durante esos 3 años y medio, E durante 3 anos e meio, tampoco reconoció la venida del Mesías. tampouco reconheceu a vinda do Messias. Y más bien, Melhor, pensó pensou que era Belcebú, que ele era Beelzebub, o sea, ou seja, que era el príncipe de los demonios, que ele era o príncipe dos demônios, encarnado encarnado en la persona de Jesús. na pessoa de Y Jesus. sin embargo, el profeta Isaías en el capítulo 9 dice E entretanto o profeta Isaías, no capítulo 9, disse que era el príncipe de paz. que era o príncipe da paz. Ahora miren ustedes, Agora vejam, el profeta Isaías o profeta Isaías dijo que era el príncipe de paz, disse que era o príncipe, el que nacería, o que, ese niño que nacería aquele menino que nasceu de la Virgen. da Virgem. Y ahora el sumo sacerdote E agora o sumo sacerdote y los demás grandes líderes religiosos e os demais grandes líderes religiosos piensan que es el príncipe de los demonios, estão pensando que é o príncipe dos demônios. piensan que está loco, Estão pensando que piensan que tiene demonio, que tinha demônio. aún piensan que es samaritano Ainda pensavam que era samaritano. y aún piensan E
E ainda pensavam que por el dedo de Belcebú que pelo dedo de Belzebú echa fuera los demonios. lançavam fora os Y demônios. sin embargo, Entretanto, era el cumplimiento era o de cumprimento la promesa da mesiánica promessa que de ellos decían que estaban esperando. eles diziam e Pero miren ustedes una cosa, Às vezes vocês uma coisa, las interpretaciones as interpretações teológicas teológicas que ellos le habían dado que eles tinham dado a la promesa para a promessa de la venida del Mesías da vinda do Messias estaban equivocadas. estavam equivocadas. Se cumplió la promesa de la venida del Mesías Cumpriu-se a promessa da vinda do Messias en tal forma de tal forma que ellos no pudieron creer que eles não puderam que crer aquel joven carpintero de Nazaret que aquele jovem carpinteiro de era el Nazaré Mesías prometido era o Messias prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. Jesús les hablaba Jesus lhes falava y les confirmaba e lhes confirmava que él era el Mesías. que ele era o Messias. Él les leyó las escrituras Ele lhes mostrou as escrituras de Isaías capítulo 61, de Isaías capítulo 61, capítulo 61, verso 1 en adelante. capítulo 61, verso 1 em diante. Esta fue la escritura que Jesús leyó Esta foi a escritura que Jesus leu en San Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante. em São Lucas capítulo 4, do verso 17 em diante. Dice así, Diz assim, esto fue en Nazaret, isso foi em Nazaré, donde se había criado, onde se criara, donde todos lo conocían. onde todos o conheciam. Y se le dio el libro del profeta Isaías, E foi dado o livro do profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, O Espírito do Senhor é sobre mim, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregonar libertad a los cautivos, a apregoar liberdade aos cativos, y vista a los ciegos, e dar vista aos cegos, a poner libertad a los oprimidos, a pôr em liberdade os oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. a anunciar o ano aceitável do Senhor. Y arrollando el libro, lo dio al ministro. Encerrando o livro, e ordenando a dar ao ministro, Y se sentó, assentou-se, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Y comenzó a decirles, Então começou a dizer-lhes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoje se cumpriu essa escritura diante de nós. Se estaba cumpliendo la escritura profética Estava cumprindo-se a escritura profética de la venida del Mesías. da vinda do Y Messias. Cristo dio testimonio E Cristo testificou que esa escritura que aquela se escritura estaba cumpliendo estava cumprida. delante de ellos. ¿Y quién estaba delante de ellos? E quem estava diante de Pues Jesús. Foi Jesus. En Jesús, Em Jesus, el que estaba delante de ellos, o que estava diante de se estaba cumpliendo esa escritura. estava cumprindo-se aquela escritura. Pero ellos Mas eles no lo podían creer. não podiam crer. Ellos decían, Eles diziam: este joven Esse jovem vive aquí en Nazaret. vive aqui em Nazaré. Su padre José, Seu pai José, su madre es María, sua mãe é Maria, conocemos a toda su familia. conhecemos toda a sua família. Y él es carpintero aquí en Nazaret. E ele é um carpinteiro aqui em Nazaré. ¿De dónde va él a decirnos que él es el Mesías? De onde ele pode nos dizer que ele é o Messias? Y que se está cumpliendo esta promesa mesiánica en él. E que as promessas messiânicas estão se cumprindo nele? Pero se estaba cumpliendo. Mas estavam Y cumprindo. Cristo dio testimonio E Cristo de que se estaba cumpliendo que estava cumprindo esa escritura, aquela escritura, esa promesa mesiánica. aquela promessa messiânica. Porque Dios no puede fallar en sus promesas. Deus não pode falhar em suas. Esas eran las promesas divinas Estas eram as promessas de para aquel tiempo. para aquele Las promesas as promessas de la primera venida del da Mesías primeira vinda do como el Cordero de Dios como Cordeiro de para Deus, quitar el pecado del para mundo. tirar o pecado. Naciendo en Belén de Judea Nasceu em Belém da y Judéia, luego e logo se crió en Nazaret criando-se em Nazaré, para ser para ser un nazareno. Nazareno. Ahora, Agora, ellos no podían comprender eles não podiam compreender estas cosas, essas coisas, pues estaba en Nazaret pois estavam em Nazaré y ellos estaban esperando al Mesías de Belén, e eles estavam esperando o Messias de Belén de Judea. de Belém de Judéia. Y para ellos E para eles, podemos nosotros decir,
nós podemos dizer. ¿Y por qué no fueron a Belén de Judea cuando nació allí? E por que não foram para Belém de Judeia quando nasceu lá? Pues la estrella, la señal, apareció en el cielo. Pois a estrela, o sinal, apareceu. Y ellos fueron advertidos E eles foram advertidos. de que esa señal estaba en el cielo E aquele sinal estava no céu. y que el Mesías ya estaba en la tierra. E já estava na terra. Ellos fueron advertidos Eles foram advertidos por aquellos magos que vinieron de Babilonia, por aqueles magos que vieram da buscando al Mesías, al rey de Israel, o rei de diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente vimos a sua estrela no Oriente. y hemos venido a adorarlo, E viemos a adorá-lo. en vez de decir, Em vez de dizer, pues vamos con ustedes a Belén de Judea pois vamos com vocês a Belém. y vamos a buscarlo, E vamos procurar. porque ustedes lo quieren adorar Porque vocês querem y adorar. nosotros también, E nós também. y vamos a darle la bienvenida. Vamos dar-lhe as boas-vindas. Y podían ir con los magos E poderiam ter ido com os magos a buscar a Mesías procurar o Messias. en Belén de Judea, Em Belém de Judá. y mientras iban por el camino E quando iam pelo caminho, podían ir viendo la señal en el cielo, poderiam ir vendo la estrella de Belén. a estrela de Belém. pero no se interesaron. Mas não se interessaram. Lo único que dice la Biblia A única coisa que a Bíblia diz es que los magos, é que os magos, cuando salieron quando saíram de esa reunión con el rey Herodes para a reunião com o rei Herodes y con los sacerdotes, e com os sacerdotes, escribas y doctores de la ley, escribas e doutores da lei, luego vieron logo viram la estrella y se regocijaron. e se regocijaram. Continuaron viendo la señal en el cielo, Continuaram vendo, siguieron esa señal seguiram aquele y sinal encontraron al Mesías e encontraram en Belén de Judea, em Belém de Judá, en una casa. em uma casa. Y el arcángel no había dicho que lo iban a encontrar en un pesebre. E o arcanjo não havia dito que iam encontrar uma manjedoura. Pero ¿quién fue que le dijo así? Mas quem foi que A los pastores. aos pastores? Pero ya cuando llegan los magos, Mas já quando os magos chegaram, ya no está en un pesebre, já não estava em uma ya está en una casa, pues tiene 2 años aproximadamente. porque já fazia 2 anos, Ya hasta habla. já até falava. No se sabe qué conversación tuvieron con Jesús, Não sabemos que conversação tiveram, pues ya hablaba. pois ele já falava. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que Dios no falla en sus promesas. que Deus não falha em suas promessas. Aún la vida de Jesús Mesmo a vida de Jesus, encontramos encontramos que era el cumplimiento de las promesas divinas que era o cumprimento das promessas divinas para ese tiempo, para aquele tempo, durante todos los años de su ministerio aquí en la tierra. todos os anos de seu ministério aqui na terra. Y aún E mesmo desde el día en que nació. desde o dia em que nasceu. Miren ustedes esta escritura Vejam vocês essa escritura y ustedes verán e vocês verão que todo lo que hacía Jesús que tudo que Jesus fazia era para que se cumpliera la escritura. era para que as escrituras se cumprissem. Hubo muchas escrituras o profecías Houveram muitas escrituras ou profecias que hablaban de la venida del Mesías. que falavam da vida do Messias. Muchas escrituras Muitas escrituras serían cumplidas cumpriciam en la primera venida del a Mesías. primeira vinda do Messias. Todas las correspondientes a la primera venida del Mesías Todas as correspondentes à primeira vinda do Messias fueron cumplidas. foram cumpridas. Y las otras E as demais, pues tienen que ser cumplidas têm que ser cumpridas en su segunda venida. sua segunda vinda. Por eso Jesús Por isso Jesus se detuvo deteve-se en la lectura na leitura donde decía, onde dizia y para predicar e apregoar el año agradable del Señor. o ano aceitável Ahí se detuvo. ainda Deus. Si continuaba leyendo, Se continuasse lendo, decía, dizia y el día de venganza del Dios e nuestro. o dia de vingança do nosso Deus. Pero él no vino a proclamar el día de venganza del Dios nuestro en aquel tiempo. Mas naquele tempo ele não viera proclamar o dia de vingança do nosso Deus. Porque el día de venganza del Dios nuestro Porque o dia de vingança do nosso Deus es la gran tribulación, é a grande tribulação. donde los juicios divinos Todos os juízos caerán sobre la raza humana. cairão sobre a raça humana. Y ese mensaje E essa mensagem de los juicios divinos que vendrá sobre la raza humana do livro divino que virá sobre a raça humana corresponde corresponde al día postrero, ao último para ser predicado para ser pregado por el ungido pelo ungido de Jesucristo de Jesus Cristo en el día postrero, no último dia. en el cumplimiento O cumprimento de las promesas divinas. das promessas divinas. Ahora miren ustedes, Agora vejam, San Mateo capítulo 4, verso 2 en adelante, para o verso 12 em diante, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ao ouvir Jesus que João estava preso, volvió a Galilea, se tornou a Galiléia y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, e deixando-se Nazaré, ele entrou em Cafarnaum, ciudad marítima, cidade marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ven, ¿para qué se fue a vivir en ese territorio? para que se fizeram esse território?
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, cuando dijo, que diz: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, camino del mar, junto ao caminho, al otro lado del Jordán, além do Jordão, Galilea de los gentiles. Galileia da Galileia. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. e aos que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ahora vean ustedes Agora vejam cómo se cumplió la escritura como a Escritura cumpriu-se, de Isaías capítulo 9, a Isaías capítulo 9, verso 1 al 7, do verso 1 ao 7, cuando Jesús se fue quando Jesus foi a esa tierra àquela terra, de Zabulón y de Neftalí. Zabulon e Naftali. Y allí E lá, Cristo, Cristo, la luz del mundo, a luz do mundo, estuvo resplandeciendo. resplandeceu. Y los asentados en región de sombra de muerte Os assentados em região de sombra da morte, y los asentados en tinieblas e os assentados em trevas, vieron gran luz, viram grande luz, porque la luz, porque a luz Cristo resplandecía en medio de ellos, Cristo resplandeceu, estando en medio de ellos y predicándoles la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. correspondente àquele. Esa es la forma Essa é a forma en que resplandeció la luz, em que a luz en medio de Zabulón y de Neftalí. Zabulon e Naftali. Era una promesa Era uma promessa para el territorio de Zabulón y de Neftalí. para o território de Zabulon e Naftali. Y fue cumplida E cumpriu cuando Jesús fue a ellos. quando Jesus foi até ele. Porque Dios Porque Deus no puede fallar en sus promesas. não pode falhar em suas promessas. Él cumplió Ele cumpriu todas las promesas todas as promessas correspondientes correspondentes a la primera venida de Cristo. à primeira vinda de Cristo. Y para el día postrero, E para o último dia, Él tiene que cumplir ele tem que cumprir todas las promesas todas as correspondientes correspondentes a la segunda venida de à Cristo. segunda vinda de Cristo. Él ha cumplido promesas Ele cumpriu promessas entre este tiempo entre este tempo y el tiempo de la primera venida de Cristo, e o tempo da primeira vinda de Cristo. las correspondientes As correspondentes a estos 2000 años que han transcurrido. a estes 2000 anos que transcorrem. Pero para el día postrero Mas para o último dia, hay un sinnúmero de promesas há sem número de que promessas tienen que ser cumplidas. que têm que ser cumpridas. Y son E são promesas promessas que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. que estão no Antigo e Novo Testamento. Y toda cosa que Dios haga en este tiempo E toda coisa que Deus faça nesse tempo tiene que ser de acuerdo a esas promesas. tem que ser de acordo a essas promessas. Él no le puede brincar por encima de su palabra. Ele não pode pular por cima Los cielos y la tierra pasarán, dos céus e a terra, mas pero mi palabra nada no pasará, dice el Señor Jesucristo. diz o Senhor Jesus Cristo. Y en Isaías, E em Isaías, capítulo 55, o capítulo 55, verso, vamos a ver aquí, vejamos aqui, verso 10 al 11 nos dice, do verso 10 ao 11 nos diz: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, así será mi palabra que sale de mi boca. assim será a palavra que sair da minha boca. Esa es la palabra Esta é a palavra que sale que sai de los profetas de Dios dos profetas para el tiempo en que Dios los envía. para o tempo em que Deus os envia. Porque la boca de Dios, Porque a boca de Deus, en cada edad y en cada dispensación, em cada era e em cada dispensação, es el profeta que Dios envía para ese tiempo. é o profeta que Deus envia para este tempo. Y Dios coloca su palabra en ese profeta. E Deus coloca a sua palavra nesse Y profeta. ese profeta habla esa palabra de Dios. Fala essa palavra de Deus. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, Deuteronômio capítulo 18, do verso 15 ao 19, nos dice nos diz el profeta Moisés: o profeta Moisés: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus. A él oiréis. A ele ouvireis. ¿A quién dice Dios que hay que escuchar?
A quem Deus disse que há que se escutar? Al profeta que Dios envía. Ao profeta que Deus envia. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios coloca su palabra en la boca de ese profeta. Porque Deus coloca a sua palavra na boca desse profeta. El profeta Moisés O profeta Moisés nos dice, nos disse: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. profeta, levantarei do meio de teus irmãos como tu. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta Moisés. Isso foi o que Deus disse ao profeta Y Moisés. pondré mis palabras en su boca. E porei as minhas palavras em sua boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. E ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Dónde Dios coloca su palabra? Onde Deus coloca a sua palavra? En la boca de ese profeta que él envía. Desse profeta que ele. ¿Y qué es lo que habla ese profeta? E o que esse profeta fala? Todo lo que Dios le manda hablar. Tudo que Deus lhe ordene falar. ¿Y qué de aquellos que digan, a mí no me interesa escuchar un profeta? E o que daqueles que digam que a mim não me interessa escutar um profeta? Pues no hay ningún problema para ese profeta. Pois não há nenhum problema para esse profeta. Ese profeta da su mensaje Esse profeta dá a sua y mensagem. el que tiene oído para oír, E aquele que tem ouvido para ouvir, oye la voz de Dios. ouça a voz de Deus. Oye la voz de Dios. Ouve a voz de Deus. Cristo dijo, Cristo diz: mis ovejas oyen mi voz. as minhas ovelhas Y me siguen. a voz me segue. Y yo las conozco. Eu as conheço. El que es de Dios, O que é de Deus, la voz de Dios oye, dice Jesucristo. ouve a voz de Deus, disse Jesus Cristo. Eso lo dice en San Juan capítulo 10. Isso ele disse em São João, no capítulo 10. Ahora, ¿qué de aquellos que dicen, yo no quiero escuchar? E agora, o que é daqueles que dizem: eu não quero escutar? Pues es bueno que sepan lo que Dios dice acerca de esos que no quieran escuchar. Então é bom que saibam o que diz Deus acerca daqueles que não querem escutar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, yo le pediré cuenta. eu o requererei. Se tendrá que enfrentar a Dios Terá que se defrontar com Deus para darle cuenta para se dar conta por qué no escuchó porque não escutou a ese profeta esse profeta en el cual estaba no qual está la voz de Dios a voz de para el pueblo, para o povo para ese tiempo. para aquele tempo. En el libro de los Hechos capítulo 3, No livro dos Atos, no capítulo 3, versos 22 y 23, versos 22 e 23, el apóstol San Pedro, o apóstolo São Pedro, hablándonos de este pasaje, falando-nos dessa passagem, nos dice nos disse acerca de los que no escucharán, acerca daqueles que não escutarão, nos dice nos diz que Dios que Deus lo desarraigará del pueblo. o desarraigará do povo. Dice, Diz, y toda alma que no oiga a aquel profeta e toda alma que não ouça aquele profeta será desarraigada del pueblo. será desarraigada do povo, Pierde el derecho perde o direito a la vida eterna. à vida, Pierde el derecho perde o direito a pertenecer de pertencer al pueblo de Dios. ao povo de Deus. Y por consiguiente, E por conseguinte, no vivirá eternamente. não viverá eternamente. Ser echado Será lançado al lago de fuego. no lago de fogo. Ese es el lugar Esse é o lugar para todos para todos los que no escuchan la voz de Dios, os que não escutam a voz de Deus, para el tiempo en que viven. para o tempo em que vivem. Ahora, Agora, continuemos aquí leyendo continuamos aqui en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, nos dice nos diz que Jesús que Jesus comenzó a predicar começou a pregar y a llamar al pueblo e a chamar o povo al arrepentimiento, ao arrependimento, porque el reino de los cielos porque o reino dos céus se había acercado. chegara. Allí estaba el rey. Ali está o rei, Y cuando el rey está, e quando está o rei, pues el reino de los cielos o reino dos céus se ha acercado. se aproxima. En otra ocasión les dijo, Em outra ocasião disse, el reino de Dios o reino de Deus entre vosotros está. entre nós, Pues allí estaba pois ali está Jesucristo, el rey del reino de Dios. o reino de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Dios no falla sus promesas. que Deus não falha as suas promessas. Él cumple lo que Él ha prometido. Ele cumpre o que ele prometeu. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, Agora nós estamos vivendo no fim do tempo, en el día postrero. no último dia. Los días postreros Os últimos dias son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. são o quinto, sexto e sétimo milenio. En los días de Jesucristo, Nos dias de Jesus Cristo,
ya se estaba viviendo estava já se vivendo en los días postreros. nos últimos dias. Por eso San Pablo Por isso, São Paulo nos dice en su carta a los Hebreos, diz na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, no capítulo 1, verso 1 y adelante, desde o verso 1 em diante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, e tendo Deus falado muitas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. ¿Cuándo dice que nos ha hablado por el Hijo? Quando nos diz que nos falou pelo Filho, En estos postreros días. nesses últimos Y dias, ya han transcurrido 2000 años. e já transcorreram 2000 anos, Y ya San Pablo nos dice e já São Paulo nos que aquellos días de Jesucristo aqueles dias de Jesus Cristo eran los postreros días. eram os últimos dias. Porque un día delante del Señor Dia diante do Senhor es como 1000 años. é como 1000 Y anos 1000 años de los nuestros dos nossos, como un día é como um dia delante de Dios. diante de Deus. San Pedro, São Pedro, en su segunda carta, na sua segunda capítulo carta, 3, verso 8, na sua terceira nos carta, dice nos diz así, assim, que un día dia delante del Señor diante do Senhor es como 1000 é años. como 1000 anos. Vamos a verlo aquí. Vejamos aqui, Dice, diz, mas, oh amados, no ignoréis esto, mas amados, não ignoreis uma coisa, que para con el Señor un día es como 1000 años que dia para o Senhor é como 1000 anos, y 1000 años como un día. e 1000 anos como dia. También el profeta Moisés, Também o profeta, en el Salmo 90 y verso 4, no Salmo 90, nos habla de lo mismo. no Salmo 90, Y de ahí que San Pedro tomó e foi daí esa escritura. tomou essa escritura. Ahora podemos ver Agora podemos ver que cuando nos habla de los días postreros, que quando nos fala dos últimos dias, nos está hablando nos está falando de 3 milenios. de 3 milênios, Quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Así como para nosotros los días postreros de la semana son os últimos dias da semana são jueves, quinta, el quinto día, o quinto dia, viernes, el sexto día o sexto dia, y sábado, el séptimo día, e sábado, o sétimo dia, el último día de la semana. o último dia da semana. Y delante de Dios, E diante de Deus, una semana, uma semana, vean ustedes, vejamos, tiene los días postreros, tem os últimos que dias, son que são para nosotros para nós, el quinto milenio, quinto milênio, sexto milenio y séptimo milenio. o sétimo milênio. El séptimo milenio O sétimo milênio es el último de los días postreros, é o último dos últimos dias, o sea que es el día postrero, ou seja, que é o último dia, el milenio postrero. o milênio final. Y para Dios, E para Deus, los días postreros os últimos dias son solamente 3 días são somente 3 para dias. Dios. Para Deus. Y para nosotros son E para nós, 3 milenios. 3 milênios. Han transcurrido ya Já transcorreram 2000 años 2000 anos de los días postreros. dos últimos dias. Para Dios Para Deus, solamente han transcurrido 2 días. somente transcorreram 2 dias. Pero nos queda Mas nos resta el día postrero, o último dia, el séptimo milenio. o sétimo Si dia. le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya estamos en el séptimo milenio. já estamos no sétimo milênio. El calendario profético O calendário tiene 360 días, tem 300 pero el calendario que se usa en la actualidad mas o calendário tiene 365 días y cuarto. tem 365 dias e um quarto. Esos 5 días adicionales que tiene el calendario, Esses 5 dias adicionais que o calendário tem, si usted se los quita se você tirá-los a 1997 años em 1997 anos y luego los suma e se forem somados y luego los divide en 360 días, e depois divididos por 360 dias, le da como 35 años, e dará como 35 anos. más o menos. Mais ou menos. Vamos a decir de 25 a 35 años. Digamos de 25 a 35 anos. Ese es el tiempo que tiene de atraso el calendario, Este é o tempo que o calendário tem de atraso. más o menos. Mais ou menos. Si le añadimos, vamos a decir, de 25 a 35 años al calendario, E se acrescentar, digamos, 25 a 35 anos, nos encontraremos encontraremos del año 2022 al 2030 más o menos. encontraremos mais ou menos no ano 2022 a 2030.
Y eso significa Isso significa que ya estamos en el siglo XXI que já estamos no século XX y que estamos e que já estamos en el séptimo milenio. no sétimo Y el séptimo milenio es E o sétimo milênio é el día postrero. o último Y dia. el día postrero, E o último dia, delante de Dios, diante de Deus, tiene grandes promesas. tem grandes promessas. ¿Recuerdan a Jesucristo hablando del día postrero? Recordam Jesus Cristo falando do último dia? En el capítulo 6 No capítulo 6 de San Juan. de São João, Verso 40 dice, no verso 40 diz, y esta es la voluntad del que me ha enviado, e a vontade do que me enviou é que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Estarei no último dia. Para el día postrero, Mas o último dia, para el séptimo milenio, para o sétimo milênio, es la promesa é a promessa de la resurrección da de los ressurreição muertos en Cristo. mortos em Cristo. Y la promesa E a promessa de la transformación da transformação de nosotros los que vivimos. nossa que Porque los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos inmortales. Y luego nosotros los que vivimos logo nós seremos transformados. seremos transformados. Y para el día postrero E para o último es que la trompeta final, é que a promessa o gran voz de trompeta, voz de trombeta suena soa y llama e chama y junta a todos los escogidos de Dios os escolhidos de Deus y los prepara e prepara para ser transformados para serem transformados en el día no postrero. último dia. Ahora, Agora, estas son promesas estas são promessas de Dios de Deus para su pueblo, para o seu povo para ser cumplidas para serem cumpridas en el día no postrero. último dia. Y cada una de esas promesas E cada uma dessas promessas tiene un momento específico en el programa divino tem um momento específico no programa para ser cumplida. para ser cumprido. O sea, Ou seja, que todas no se cumplen que todas são cumpridas en el mismo mes, no mesmo mês, ni en el mismo año, no mesmo ano, sino mas que van en una forma progresiva, vão em forma progressiva, como sucedió como aconteceu 2000 años atrás. há 2000 anos. Cuando decía que tenía que nacer en Belén de Judea, Quando dizia que tinha que nascer em Belém da Judéia, o venir de Belén de Judea, ou vir de Belém da Judéia, eso era isto era para su nacimiento. para o seu nascimento. Pero cuando ya tenía 30 años, Mas quando já tinha 30 anos, no tenía que estar en Belén de Judea, ele não tinha que estar lá em Belém da Judéia. ya tenía que estar en todo Israel, Ele já tinha que estar em predicando por acá, pregando por aqui, por allá y por todas las ciudades. por todas as cidades. Y cuando tenía, E quando tinha, vamos a decir, digamos, de 5 años en adelante, de 5 anos em diante, no tenía que estar en Belén de Judea. ele não tinha que estar em Ya había salido de Belén de Judea já saído de Belém de Judéia. cuando tenía unos 2 años, Quando tinha uns 2 anos, cuando Herodes quando Herodes, mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. quando mataram os meninos de 2 anos, falaram, De allí salió, Davi se saiu, fue a Egipto. foi José se fue a Egipto con María y el niño. para o Egito com a Maria Y el niño, e o menino, y estuvo allí hasta que murió el rey Herodes. e lá estiveram até que o rei Herodes morresse. Y luego el ángel Gabriel le dijo E logo o anjo Gabriel disse que se fuera a la tierra de Israel. que regressasse a terra de Israel. Y se fue a Nazaret. E foi para Nazaré. No se fue a la Belén de Judea, Não retornaram a Belém da se Judéia. fue a Nazaret. Foram para Nazaré. Miren, 2 años tuvieron Vejam, los sabios religiosos os sábios de Jerusalém. y el sumo sacerdote para buscar al Mesías Para procurar o Mesías en Belén de Judea. em Belém de Judéia. Y no fueron, E não foram, y por lo tanto e portanto, no lo consiguieron, não o encontraram. porque no se interesaron Porque não se interessaram en el cumplimiento no cumprimento de la promesa divina da promessa del nacimiento del Mesías do nascimento en Belén de Judea. em Belém de Judéia. Y ahora E agora, se cría en Nazaret, ele se criou em Nazaré. y cuando tiene cerca de 30 años, Já tinha 30 anos. fue bautizado por Juan el Bautista, Foi batizado por João Batista. luego se fue al desierto, Logo foi ao deserto. porque el Espíritu de Dios Porque o Espírito de Deus lo llevó al desierto, levou ao deserto. y allí estuvo ayunando 40 días y 40 noches. E ali esteve jejuando por 40 dias e 40 noites. Y después de ahí E foi aí, salió y comenzó su ministerio começou o seu ministério. de 3 años y medio. 3 anos e meio. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todo tiene un orden. que tudo tem uma ordem. Todas las promesas mesiánicas Todos os promessas correspondientes a la primera venido del Mesías correspondentes à primeira vinda do Messias no se cumplieron el día que Jesús nació. não cumpriram-se no dia em que Jesus nasceu. La que se tenía que cumplir el día que Jesús nació A que tinha que cumprir-se no dia em que Jesus nasceu era el nacimiento era o nascimento de Él. dele.
prometido prometido para Belén de Judea. para Belém de Judá. Las demás promesas As demais promessas tienen que cumplirse tinham que cumprir en los lugares correspondientes nos lugares correspondentes y en los diferentes días, meses y años correspondientes, e nos dias, meses e anos correspondentes, los cuales os quais Dios conoce. Deus conhece. Y Dios obra E Deus opera para que se cumplan para que cumpra en el tiempo señalado por Dios. o tempo assinalado por Deus. Y todas esas promesas van en forma progresiva cumpliéndose. E todas as promessas vão cumpridas em forma progressiva. Herodes quería matar al Mesías, Herodes queria matar o Messias, pero si lo mataba, mas se o matasse, no llevaba a cabo la redención en esta ocasión. ele não realizaria a redenção naquela ocasião. Tenía que tener ya los 33 años Ele já tinha que ter 33 y haber terminado su ministerio ter concluído seu ministério. y ser coronado su ministerio E o seu ministério ser coronado con su muerte en la cruz del Calvario sua morte na cruz do y luego en la resurrección. e logo com a ressurreição. Ahora podemos ver que hay tiempo para todo. E há tempo para tudo. Cuando llega el tiempo para el cumplimiento de las promesas mesiánicas, O cumprimento das promessas hay un lapso de tiempo há um lapso de tempo, de unos años. de alguns anos. Hubo un lapso de tiempo Houve um lapso de tempo de 33 años de 33 para el cumplimiento para o cumprimento de las promesas mesiánicas das promessas de la primera venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo. Y se cumplieron E cumpriram-se esas promesas. essas promessas. Tenemos que entender estas cosas Temos que entender essas coisas para poder comprender para podermos compreender que las promesas para el día postrero que as promessas para o último dia tienen un lapso de tiempo têm um lapso de tempo para ser cumplidas para ser cumpridas desde el momento que comienzan a ser cumplidas. desde o momento que começam a serem cumpridas. Luego van en forma progresiva, Logo vão em forma cumpliéndose una después de la otra, cumpridas de uma após a outra, hasta que se cumplan todas até que todas se cumprem y los muertos en Cristo resuciten e os mortos em Cristo y nosotros los que vivimos e nós os que estamos seamos transformados. sejamos transformados. En el 1963, Em 1963, febrero 28, em 28 de fevereiro, apareció esta nube en el cielo esta nuvem apareceu no céu a una altura de 26 millas de 26 millas a uma altitude de 26 milhas y de un tamaño de 30 millas de ancho por 50 de largo, e com um tamanho de 30 milhas de largura por 50 de comprimento. y fue publicada en la revista Ciencia y en la revista Life. E ela foi publicada na revista Ciência e na revista Life. Y publicaron que era una nube misteriosa. E foi publicado que era uma nuvem misteriosa. ¿Por qué era una nube misteriosa? E por que era uma nuvem misteriosa? Porque a esa altura Porque a essa altura no pueden formarse nubes, não há formação de nuvens, ni tampoco nem tampouco vuelan los aviones. voam os aviões. No hay humedad allí Lá não há para formar nubes. para formar nuvens. Por eso es una nube misteriosa. Por isso é que é uma nuvem misteriosa. ¿Habla la Escritura acerca de alguna nube misteriosa? A Escritura fala com relação a alguma nuvem misteriosa. Vamos a ver en la Escritura Vejamos a Escritura. y entonces veremos E então veremos si la Escritura que a Escritura habla de una nube fala de misteriosa. uma nuvem misteriosa. En San Mateo capítulo 24, verso 30 Em São Mateus, no capítulo 24, verso 30, al 31 nos dice: tem nos diz, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, e todas as tribos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do con céu, poder y gran gloria, com y gran poder e gloria, grande glória. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, Ele enviará os seus anjos com y juntarán a sus escogidos os quais juntarão os seus de escolhidos los cuatro vientos, desde os quatro desde un extremo del cielo hasta el otro. e uma outra extremidade do céu. ¿Habla la Escritura acerca de una nube misteriosa? A Escritura fala acerca de uma nuvem misteriosa Sí que habla, y nuestro Señor Jesucristo habló de ella. e o nosso Senhor Jesus Cristo falou dela. También en el monte de la transfiguración, Também no Monte da Transfiguração, una nube los cubrió, uma nuvem os y encobriu. desde la nube E desde aquela la voz de Dios dijo: a voz de Deus, este es mi Hijo amado, este é o meu en el Filho, cual tengo contentamiento. do qual tenho contentamento. En el monte de la No transfiguración, Monte da Transfiguração, Cristo estaba mostrando en esa visión Cristo estava mostrando la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, o Filho do Homem para o con su rostro como el sol. com seu rosto no sol. Y en esta nube, E naquela nuvem, nessa nuvem, si usted se fija bien, se você prestar bem atenção,
Al inclinarla en esta forma, ao incliná-la dessa forma, usted ve el rostro de Jesucristo formado con esa nube. vê o rosto do Senhor Jesus Cristo formado por essa nuvem. Ahora, ¿cuál es el misterio de esta nube? Agora, qual é o mistério dessa nuvem? Allí estaban Ali estavam 8 ángeles de Dios. 8 anjos de Deus. Y esta nube fue formada E essa nuvem foi formada por ángeles de gloria, por anjos, ángeles de Dios. anjos de Deus. Es una nube de gloria É uma nuvem de glória que apareció en el cielo que apareceu no céu como la señal como o sinal prometida para el día postrero, prometido para o último dia. la señal O sinal de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do Homem siendo mostrada en el cielo. sendo mostrada no céu. Allí estaban en esta nube Nessa nuvem estavam los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil os 7 anjos mensageiros das 7 áreas da igreja gentil y otro ángel muy diferente a los demás, e outro anjo muito diferente dos demais, el cual o qual estaría en carne humana en la tierra estaria em carne humana na terra. en el día postrero, No último dia, como un estado en carne humana, como esteve em carne humana, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. os 7 anjos mensageiros das 7 áreas da igreja gentil. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la señal del Hijo del Hombre que o sinal do Filho do Homem ha sido mostrada en el cielo. foi mostrado no céu En febrero 28 de 1963. em 28 de fevereiro de 1963. De ahí en adelante Daí em diante, comenzó un ciclo divino começou um ciclo divino en el cual no qual se han estado cumpliendo tiveram cumprido las promesas del día postrero. do último dia. De ahí en adelante, Daí em diante, el ministerio o mistério de los ángeles del Señor Jesucristo dos anjos do Senhor Jesus Cristo estaría en la tierra. estariam na terra. Y de ahí en adelante, E daí em diante, todo el programa divino todo o programa divino para los escogidos de Dios para os escolhidos de y Deus para el recogimiento de los escogidos, e para o recolhimento con el mensaje de la gran voz de trompeta, da grande voz do trono sería llevado a cabo seria realizado. hasta que todos los escogidos Até que todos os fueran llamados, fossem chamados juntados y preparados para ser transformados para serem transformados y raptados. e arrebatados. Y el llamado es E o chamamento con la gran voz de com trompeta. a grande voz La gran voz de trompeta es grande voz de trompeta, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos su mensaje final. El mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. na sua obra. Y ese es el mensaje E esta é del Evangelio de los Reinos, porque el Evangelio de los Reinos gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. em sua obra. Así como el Evangelio de la Gracia O Evangelho da graça gira alrededor gira ao redor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención obra de redenção en la cruz del Calvario. do Calvário. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos onde nos encontramos en este tiempo en el cual vivimos. tempo em que vivemos. Nos encontramos Nos encontramos en el día no postrero, último dia, donde Dios quando Deus está cumpliendo está cumprindo sus promesas, suas promessas. porque Dios Porque Deus no puede fallar não pode falhar en sus promesas. em suas promessas. Él ha comenzado a cumplir sus promesas Só cumprir suas correspondientes al día no postrero último dia. y continúa cumpliéndolas Continua cumprindo hasta que las cumpla todas. até cumpri-las todas. Aún para el día postrero Mesmo para o último dia, es la promesa está a promessa del rapto o traslación de los escogidos o arrebatamento ou transformação dos escolhidos a la cena de las bodas del Cordero. para a ceia das bodas Y también la promesa e também de la gran tribulación a grande tribulação sobre el mundo. sobre o mundo. Y también la promesa Também está a promessa del recogimiento de los hebreos, do recolhimento donde hay 144.000 hebreos onde há 144 escogidos de Dios escolhidos que serán llamados y juntados. serão chamados de Pero antes son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, corpo místico de Cristo, para ser preparados, serem preparados, para ser transformados serem transformados en este día postrero. neste último dia. Podemos ver Podemos ver que para el día postrero para o último dia hay grandes promesas divinas, grandes promessas las cuales quais Dios no puede fallar. Deus não pode. Él va cumpliendo Ele vai cada una de ellas cada uma delas en el año, do ano, mes, mês, semana semana y día correspondiente. e dia correspondente. Y nosotros E nós estamos llamados estamos en este día postrero neste último dia por la voz de Cristo, pela voz, la voz del buen pastor, a voz do bom pastor, esa gran voz de trompeta essa grande voz da trombeta, con la cual com a qual Cristo nos está llamando Cristo nos está y juntando juntando
en este día postrero, nesse último dia, para pronto para breve ser transformados sermos transformados y raptados. e arrebatados. Porque Dios Porque Deus no puede fallar en sus não promesas. pode falhar em suas promessas. Que Dios nos ayude Que Deus nos ajude y nos llene del conocimiento de su programa, e nos encha com o conhecimento do seu programa y así podamos entender sus promesas correspondientes a este tiempo. e assim possamos entender as suas promessas correspondentes a este tempo. Y darnos cuenta E nos dar conta que Dios que Deus no puede fallar en sus promesas. não pode falhar em suas Y si no puede fallar en sus promesas, se não pode falhar em suas promessas, las promesas correspondientes al día postrero as promessas correspondentes ao último tienen dia que estar siendo cumplidas. têm que estar sendo cumpridas. Que Dios nos abra el entendimiento Que Deus nos abra o entendimento y nuestros ojos espirituales dos nossos olhos espirituais para ver el cumplimiento para vermos o cumprimento de las que ya están cumplidas que já estão cumpridas. y para permanecer con nuestros ojos abiertos Para permanecermos com os nossos olhos abertos para ver para vermos las que faltan de ser cumplidas faltam por ser cumpridas y verlas cuando sean cumplidas. e vê-las quando sejam cumpridas. Porque Dios Porque Deus no puede fallar não pode falhar en sus promesas. em suas promessas. Como Él ha dicho, Como ele disse, así Él lo hará. assim ele fará. Los cielos y la tierra pasarán, Céus e a terra passarão, pero mis palabras no pasarán. Porque Dios no puede fallar en sus promesas. não pode falhar em suas promessas. Ha sido para mí un privilegio Para mim foi um privilégio muy grande estar con ustedes, muito grande estar com dándoles testimonio testificando isso. de estas cosas Estas coisas que deben suceder as quais devem suceder en el día postrero, no último dia, las cuales son as quais são sus promesas, las promesas divinas, as promessas divinas, las cuales as quais Dios no puede fallar en cumplirlas. não pode falhar em Él tiene que cumplirlas ele tem que cumprir, y ya está cumpliéndolas. já está cumprindo. Y ustedes E vocês son são una promesa divina. Ustedes son los escogidos del día postrero, prometidos para aparecer y para escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, y ser recogidos serem recolhidos. en el día postrero. Yo también Eu também soy una promesa divina que ha aparecido entre ustedes en este día final. Así es que podemos ver que somos una promesa divina uma promessa divina. que estaría manifestada aquí en la tierra Estaria manifestada en este día postrero. desse dia. Esa promesa divina Essa promessa divina fue hablada foi falada como los escogidos como os del día postrero que serían llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta. El mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus escogidos. Ahora podemos ver que hasta nosotros somos una promesa divina, siendo cumplida en este día postrero. Ahora podemos ver por qué vivimos en la América Latina y el Caribe. América Latina, Porque aquí porque aqui es que sería hecho el llamado de la gran voz de trompeta para juntar a todos los escogidos de Dios. Eso, usted vive você vive en la América Latina y el Caribe. na Latina e no Caribe. Y yo también. O sea, en el continente latinoamericano y caribeño. Latinoamericano Y gracias a Dios por eso. e graças a Deus Ha sido para mí un privilegio grande foi um grande privilégio estar con ustedes, estar com vocês dándoles testimonio testificando isso. de las promesas divinas, As promessas las cuales no pueden fallar. quais não podem Porque Dios no puede fallar não podem sus falhar promesas. em suas promessas. Que Dios les bendiga, Deus abençoe, que Dios les guarde Deus guarde y adelante, e adiante escuchando la palabra de Dios a palavra de Deus. y caminando en el programa divino O programa de Deus correspondiente correspondente a este tiempo final. este tempo final. Dejo con nosotros Deixe conosco a Miguel Bermúdez Marín Miguel Bermúdez para continuar y finalizar para finalizar en esta noche, dándole gracias a Dios agradecendo a Deus por su palabra, por sus promesas, las cuales no pueden fallar. não podem falhar. No han fallado nunca Nunca falharam. y en este día postrero tampoco han fallado. Ya se están cumpliendo las correspondientes al día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención Nossa maior atenção. y pasen todos muy buenas noches. Passem todos uma Que Dios les bendiga grandemente a todos. abençoe grandemente a todos. Y hasta E até el mes de octubre por ahí, noviembre, hasta el mes de noviembre até o mês de novembro, en que nos veremos nuevamente. quando nos veremos novamente.
ya sea en estos cuerpos quer seja nesse corpo o en el nuevo. ou no outro. Pero nos vamos a ver de nuevo. Que Dios te bendiga y nos guarde a todos. Damos gracias a Dios A Deus por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a Dios también. Amén y amén. Gracias a Dios por William. graças a Deus,